Y si alguien sabe de Mercado, por supuesto, es nuestro invitado de honor, que tiene y hace honor a ese apellido. Guillermo Mercado, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy bien. Un muy placer bien. tenerte acá en esta edición. Estamos Bueno. conducidos por Leo y por mí en esta oportunidad. Muy bien. La semana que viene vamos a tener de vuelta a los conductores originales, pero en esta oportunidad le hemos sacado un poquito el puestito. y vamos a aprovecharte a vos y sacarte el jugo de Muy esta bien. industria tan hermosa que tenemos en la provincia de San Juan. Correcto, correcto. Bueno, muy bien. Vamos a continuar un poco hablando del marco histórico que tiene esta estructura de programas desde que hemos empezado, tratando de decir, como siempre, que el vino fue y es un agente cultural, un vector de cultura desde que el hombre comenzó a civilizarse, podría decirse, ¿no? Las antiguas civilizaciones ya tenían en el vino hasta algunas deidades que lo hacían importante y dentro de la cultura tenía su lugar importante. En esta ocasión vamos a hablar de los romanos, el Imperio Romano. El programa anterior hablamos un poco de los griegos. Exacto. Ahora hablamos de los romanos. El Imperio Romano tuvo una gran significación porque, a ver, el vino llega 200 años antes de Cristo, aproximadamente, en los primeros momentos del imperio, y pasó a ser inmediatamente, se constituyó en un emblema cultural dentro de la dieta de los romanos. Es decir, el vino tenía que estar sí o sí presente en todos los lugares porque ellos descubrieron algo que ya se venía practicando, pero ellos lo descubrieron. El vino les daba la posibilidad de defenderse de algunas enfermedades que se contagiaban o venían en el agua. Es decir, el agua de ese tiempo era realmente muy mala, microbiológicamente no era apta y traía, bueno, muchas enfermedades, incluso hasta plagas y bueno, ¿por qué no decir pandemia? Exacto. Causa del agua que no tenía los tratamientos, obviamente, que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿qué descubrieron los romanos? Que tomando una medida de agua y una medida de vino, alargaban bastante la vida. Entonces dijeron, listo, nuestra dieta se va a basar en base de vino. El gran auge o el gran impulso que tuvieron los romanos fue cuando empezaron con el imperio las conquistas. Es decir, estaban obligados los soldados romanos a tomar al menos 1 litro de vino por día. Por día, diluido. Era una obligación, porque era la única forma de poder mantenerlos sin enfermedades. Como dijimos al principio, era la única forma. O sea que el vino en esa época nace como un producto medicinal. Exactamente, tenía propiedades antisépticas, que ya las describe Galeno, un gran médico de esa época, donde habla de la necesidad de tener vino en todas las bebidas y en todas las mesas para fortificar y nutricionar, decía, al pueblo. Así que, entonces empezó la democratización del vino. Es decir, ¿qué hicieron los romanos? En primer lugar, trajeron viticultores griegos, que eran los que sabían en ese tiempo, y mejoraron los cultivos y mejoraron las técnicas de elaboración del vino. Bien. Ya Cantón, un gran filósofo de Roma, hablaba y escribía sobre prensas a tornillo. En realidad le llamaba coladoras, porque eran la forma de estrujar los orujos y obtener vino, que ellos ya decían era de segunda calidad. Ajá. En Roma habían 2 tipos de vino, el vino nuevo y el vino viejo. Y el vino viejo simplemente, que vendría a ser como nuestro vino añejo ahora, era aquellos que ponían en ánforas. Estaban 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año en ánforas. Ese era el vino viejo. Y el vino nuevo era el que se tomaba de la elaboración ahí. Claro. En ese tiempo, lo importante por ahí era que esta colonización llevó el vino a los lugares más recónditos del imperio. El imperio romano tuvo su auge antes de Cristo, unos siglos antes de Cristo, y ese auge hizo que el gran embajador fuera el mismo ejército más todo el pueblo, ¿no? Porque hasta los esclavos tenían acceso al vino de menor calidad, esos prensados que hablaban eran de menor calidad, pero todos tenían que estar diluidos. Esa era una tendencia como para decir, estamos, digamos, fortificando nuestro cuerpo, pero nada más. No.
También nace en Roma, había algunos lugares donde se vendía el vino. O sea, en Grecia comenzó la producción y comenzó el comercio, pero en Roma empezó también la venta de vino. Y aparecen las tabernae. Tabernae, que son las tabernas. Exactamente. Es donde etimológicamente te iba a decir. Exactamente, viene de ahí. De ahí vienen las tabernas, ¿no? Que eran los lugares donde se vendía el vino y donde, bueno, la gente charlaba, o vendrían a ser las nuevas confiterías. Bares, ¿no es cierto?, de la actualidad. En ese tiempo también la base era el vino y el pan. Eran los dos que tenían que estar en todas las mesas. El vino y el pan. De hecho, se habla que, bueno, en la época de la última cena, Jesucristo fue pan y vino. Es decir, porque eran, digamos, lo mínimo que tenía que tener un banquete. Después estaban los banquetes con todas las carnes posibles, todas las comidas. Sí. Esa opulencia que de alguna manera transmiten las imágenes y que eran reales. Y que eran reales. El vino estaba presente en todo. Desde el emperador hasta el último esclavo tomaban vino. Bien, eso hizo que tuvieran distintas calidades de vino, ¿no? Por ejemplo, los romanos, en los que los emperadores tomaban el vino con especias, es decir, mezclado porque era más dulce, algunos le agregaban miel, mucho más interesante para ellos. Ya para los esclavos eran vinos de inferior calidad, menos color, más astringente, más grueso, más agresivo. Pero bueno, el consumo de vino es lo que llama la atención. Los romanos tomaban por día de 1 a 5 litros. Ah, bien. Si nosotros hablamos de consumo interesante. Si nosotros hablamos de consumos actuales, los principales países del mundo hoy están entre 55 y 60 litros per cápita anual. Anual. Acá estamos hablando de 1 a 5 litros por día. O sea que el consumo era muy importante. Como dijimos al principio, era cultural y era la base de la alimentación. Y también por lo que evidentemente lo que te escucho era una base también comercial. Porque esa cantidad de consumo tenía que hacerse llegar a todas partes. Bueno, los viticultores acompañaban las tropas y empezaban las implantaciones cuando colonizaban y cuando ya conquistaban un pueblo, empezaban la plantación de vides para tener sus vinos y poder alimentar a sus tropas y a los colonos que venían de la misma Roma, que si no tenían vino. De hecho, hay una foto ahí que es un barco romano que va con las ánforas. Las tropas las transmitían vía marítima y las ánforas tenían que ser transportadas de esa manera. Esas ánforas llegaban hasta 200, 300 ánforas de 5, 10, 15 y 20 litros para las tropas y para las colonias, ¿no? Claro, para poder... En el año 146 a.C., ahí toma el control total Roma del Mediterráneo en la batalla de Cartago, cuando aniquila Cartago, toma el control total y ahí empieza la comercialización sin problemas, sin trabas, y toda su cultura vínica, más todo lo demás culturalmente que llevaron los romanos en su conquista, lo transmitieron a partir de ese año. Ese fue el punto de inflexión donde comienza el auge del Imperio Romano y empieza a hacer el vino tan trascendental. Y en esa época también ya la península itálica era el principal productor de vino de la antigüedad. Es decir, ahí habían cantidad de viñedos, cantidad de vino, porque había que abastecer. Por eso fue el desarrollo también europeo que tuvo en esa época, que marcó, digamos, un antes y un después. Claro, de ahí se expandió. De ahí se empezó a expandir a Francia, a España, Portugal, y ahí comienzan los grandes países vitivinícolas de la actualidad. Exactamente. Así que bueno. ¿Y cómo llega todo eso? Me imagino, llega también por todos los colonizadores a todo lo que es América y Sudamérica. Claro, bueno, ese va a ser otro próximo programa. Otro programa. Ahora, si me permitís. Sí, por supuesto. ¿Qué nos has traído hoy? Hemos traído 2 vinos, porque iba a hablar un poquito, muy poquito también, unos segundos, sobre la ruta del vino más alta del mundo. Ah, bien. Ruta del vino. Bueno, entendamos lo que es ruta del vino, ¿no? Estamos hablando bodegas, viñedos, donde uno puede ir transitando y va descubriendo las bondades del terroir. El terroir es el terreno, las bondades de lo que presenta en ese momento la vid a través de sus vinos. La ruta del vino más alta del mundo se encuentra en la Argentina.
en Cafayate, en los Valles Calchaquíes. No te puedo creer. Sí, señor. O sea, cuando uno quiera conocer más sobre vino de altura, tiene que ir a Cafayate. No te puedo creer. Yo Los pensé viñedos que están estaban entre en otro lado. 1.600 y 3.000 metros de altura. Ah, 3.000 metros de altura. Para sacar una cuenta rápida a los televidentes, nosotros acá en San Juan estamos en 600, 700 Exacto. metros, Valle del Pedernal 1.400 metros. Bueno, acá arrancan de 1.600 hasta 3.000. Ah, Entonces es una impresionante. zona privilegiada para la vid, muchas horas sol, pero muchas horas de poca exposición, es decir, las temperaturas son medias entre 15 y 25 grados, 27 grados, las máximas. Y O todo sea, eso interfiere obviamente en los varietales y en los sabores que después se Exactamente. consiguen de eso, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la ruta del vino más alta del mundo hace que tengamos grandes exponentes de un varietal que es el único varietal autóctono de Argentina, el torrontés. El torrontés. El torrontés Clásico es torrontés de cuando clásico. nosotros éramos niños y que hemos conocido. El torrontés es autóctono, el torrontés es argentino. De hecho, se habla de el Malbec blanco o la segunda variedad propia nuestra. Es decir, no vino de ningún otro país, sino que se afincó muy bien. Lo trajeron los colonizadores, ya vamos a hablar más adelante. Pero bueno, seguimos con la ruta del vino para no salir. Hay grandes bodegas, está Bodega El Esteco, 800 hectáreas, del grupo 300 del grupo Peñaflor. Bodega Echar, de Arnaldo Echar, fue su fundador, que es del año 1850. Una de las primeras bodegas del país, Increíble. en Cafayate. Increíble. Luego está Bodega Finca de las Nubes, que es una de las más altas. Bodega Colomé, casi a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y hemos traído dos ejemplares que son un torrontés de San Pedro de Yacochulla y un ejemplar de un enólogo sanjuanino que estuvo en Francia, en la Borgoña, haciendo una elaboración, y luego se fue a probar suerte a Cafayate, a Salta, y hoy por hoy es uno de los mejores enólogos, no dicho por nosotros, por la prensa especializada. Mira qué bien, ¿no? Tim Atkin, uno de los gurús del mundo, hace un reporte anual con las bondades de Argentina. ¿No es cierto? Es el reporte internacional argentino del año 2022. Y en ese reporte aparece Francisco Paco Puga, sanjuanino, como el mejor enólogo del año. Qué bien, qué bien. Sanjuanino desde hace más de 20 años. Qué en color, Salta. por favor, que tiene, ¿no? Siempre decimos que los productos entran por los ojos, ¿no? Pero qué color que tiene este ejemplar. Sí, ¿no? sí, Qué sí, color. sí, sí. Bueno, los torrontés tienen muchísima expresión, ya vamos a hablar otro día más del torrontés. Y he traído este Malbec Cabernet Sauvignon Cabernet Franc, robusto, Bien. de botella de 1,5 litros. Sí, eso veo que la botella es interesante. Es interesante, es como para compartir con varios Exacto. amigos, ¿no? Que se encuentran estos dos ejemplares, obviamente, en la Casa del Vino, ¿no? Siempre nuestros amigos de la Casa del Vino, que siempre mencionamos que nos están acompañando en Pensar San Juan, y por supuesto con Guillermo acá, Mercado, que nos trae toda la actualización de esta industria tan linda, Tan ¿no? rica, Tan sí. rica, tan linda. Y qué bueno que es que sepamos cada día. Yo quedo asombrado, yo lo escucho atentamente a Guillermo cuando habla, porque yo soy un enamorado del vino. Reconozco que estoy aprendiendo. Bueno, me ¿no? parece O muy sea, bien. es decir, Me parece muy bien. que Está muy trato lindo. lo posible de cada día conocer algo más, pero con vos quedo Esa es la idea. totalmente sorprendido de cada una de las cosas que nos contás de la historia, Bueno, muchas de los gracias. mercados, y realmente es un orgullo tenerte aquí en Pensar Bueno, San muchas Juan, gracias. y que tengamos todos estos conocimientos, y la verdad que es la verdadera forma de instruir a los sanjuaninos, que muchas veces habrá mucha gente como yo detrás de la pantalla que realmente solamente aprendimos tomando de a poquito, pero es muy bueno conocer de dónde viene, de dónde salieron todos estos varietales, cómo llegaron a la Argentina, cómo fue que los propios viñedos en la provincia de San Juan empezaron a producirse, y tener a Guillermo acá que nos dé toda esta información es un lujo impresionante. Así que te agradecemos, Bueno, y te muchas esperamos el Sí, próximo viernes. Dos cositas cortitas. Sí, por San supuesto. Pedro de Yacochulla es Sí. un emprendimiento que hace uno de los enólogos más importantes del mundo, Michel Roland. Bien. Un francés. Sí. Bueno, Michel Roland, muy conocido, es
lo trae Arnoldo Echard, allá por los años 80, 85, y le pide que lo asesore. Sí. Cuando llega Michel Roland a la Argentina y ve lo que es el valle de Cafayate, los valles Calchaquí y toda esta ruta de altura que hablamos, Sí. decide hacer un emprendimiento en sociedad con Echard, una bodega. Bien. Así que San Pedro de Yacuchuya es una bodega del grupo Echard con Michel Roland. Es el primer emprendimiento que hizo Michel Roland fuera de Francia. Él tiene mira. su bodega, pero fuera de Francia vino, se enamoró y dijo, acá tengo que hacer un vino. Así que este vino está hecho por uno de los mejores enólogos del mundo. Y no me cabe la menor duda. Enamora de solo ver el envase y el color de este vino. Muy agradecido Muy por bien. tu Me explicación. faltó la frase. No, Ah, la decimos. no, Bueno, tiene que decir. ¿Cómo se va a ir sin decirnos la frase? decimos la frase. Dígala. Vamos a hablar de Séneca. Séneca, pensador intelectual, orador y político del Imperio Romano, dijo, estamos hablando de 4 o 5 siglos antes de Cristo, ¿no? El vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza. Muy bien. Y Séneca lo dice. Habrá que hacerle caso. Bueno, nosotros por lo menos vamos a estar encantadísimos de hacerle caso Por favor. a esa frase tan célebre que has elegido para el día de hoy. Muchísimas Muy bien, gracias. muchas Guillermo. gracias. Un Y placer. Nos vemos si Dios quiere. Guillermo Mercado. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. La Casa del Vino, placer para los amantes del vino.